juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Escapa como un pájaro al cielo en busca de nuevos horizontes, siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. De arriba tú las conseguirás. Desata mis alas, Señor, de la opresión del pecado. Yo quiero escapar y ser libre hasta la eternidad. Yo quiero escapar y ser libre hasta la eternidad. Saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Este programa estamos viendo un poquito, ¿verdad? Sí, solamente contestando algunas preguntas sobre apologética, defensa de la fe. Y bueno, pues hemos contestado las preguntas, hemos tratado de contestar preguntas como ¿dónde están las bases bíblicas del purgatorio? ¿Por qué en la Iglesia Católica enseñamos que existe el purgatorio? ¿En qué nos basamos? Pero en la palabra. Claro, pues por supuesto que también en el catecismo, pero es tratando de dar como una herramienta a aquellas personas que los hermanos de otras denominaciones, especialmente, pues hay que decirlo, ¿verdad? Les preguntan y no tienen la respuesta. Y la respuesta está, y la respuesta se debe de conocer. ¿Para qué? Primeramente para dar razón de nuestra fe. Como dice San Pedro, hay que dar razón de nuestra fe, pero también para yo estar convencida, porque les digo una cosa, logran de verdad poner en duda nuestras creencias, nuestras bases de nuestra Iglesia Católica, logran poner duda, ¿sí? Es decir, llegan y les dicen, a ver, ¿por qué? Porque así, a ver, ¿cómo le dice usted y me lo han platicado? Sí, a ver, ¿usted cómo le dice a su ministro que está ahí en su templo? Pues es el padrecito. Padrecito, a ver, vamos a ver en la palabra de Dios. Mire, precisamente aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, nos dice que a nadie en la tierra debemos de llamar padres, ¿sí? Y entonces las personas dicen, es cierto, aquí está bien claro, entonces ¿por qué llamamos padres a los padres? ¿Verdad? Y así cada una de esas preguntas decimos, hay que tener una respuesta. Por cierto que eso no lo hemos tocado. Bueno, pues otro tema para verlo aquí en estos programas, ¿verdad? Porque llamamos padres, realmente son presbíteros o sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, también porque llamamos padres, eso sí ya más claramente dicho, porque entonces llamamos padres a nuestros padres, a quienes nos engendraron,
¿verdad? Entonces todo eso vamos a tratar de explicarlo. Ahorita estamos viendo lo que son los sacramentos. Los sacramentos, porque nosotros tenemos 7 sacramentos y porque en las otras iglesias pues hay algunos que no son sacramentos, pero son los rituales, y cuál es el sentido de sus rituales de ellos, de algunas iglesias, de otras denominaciones, y cuál es el sentido del sacramento, no del ritual, del sacramento que nosotros vivimos aquí en la Iglesia Católica. Y hemos estado viendo pues lo que es los primeros sacramentos, que es el bautismo. Vimos también por qué nosotros aquí en la Iglesia Católica se bautizan los niños desde pequeños, porque nos dicen, pero si Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? ¿Sí? Entonces todo esto ya dimos una respuesta. Acabamos de terminar lo que es la confirmación, porque el sacramento de la confirmación, ¿sí? Porque la confirmación es algo que los otros de otras denominaciones no tienen, porque nosotros sí lo tenemos. Hemos dado respuesta a todo esto con las citas bíblicas que en nuestra iglesia, en eso se basa. Y ahora vamos a empezar con lo que es el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Es decir, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies del pan y del vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Eso es la Eucaristía, ¿sí? Y de verdad, sabiéndolo, viviéndolo, experimentando la presencia real, no hay estas palabras, aunque están tan completas, ¿verdad? No siquiera logran alcanzar todo lo que es la Eucaristía. Es Jesús mismo. Es Jesús mismo, y cuando tú dices Jesús mismo está aquí, ya no hay palabras. Simplemente es dejarte envolver por la presencia de Jesucristo. Entonces, el sacramento por excelencia es el sacramento de la Eucaristía, porque todos los demás sacramentos pues nos dan gracia santificante, como hemos visto, ¿sí? Nos dan también la presencia de Dios, pero el sacramento de la Eucaristía es Jesús mismo, ¿sí? Real. Es decir, las palabras que usa, dice verdadera, real y sustancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Toditititito está presente Jesús, ¿sí? Entonces, por eso es el más sublime de los sacramentos, de donde emanan allí y hacia el que convergen todos los demás. Centro de la vida litúrgica, expresión y alimento de la comunión cristiana, ¿sí? Es decir, la celebración eucarística, centro de la sacramentalidad de la Iglesia y de la más plena presencia de Cristo en la humanidad, es centro y culmen de toda la vida sacramental. Esto nos lo dice el documento de Puebla, ¿sí? Entonces, el sacramento de la Eucaristía se puede estudiar en 2 apartados: la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Nosotros vamos a ver vamos a ver un poquito de los dos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a ver solamente, pues, las bases bíblicas. Nosotros sabemos y creemos que aquí está Jesucristo, y que cuando yo comulgo, estoy comulgando a Jesucristo vivo, ¿verdad? Y sobre todo tengo que tener presente de que ahí se queda también en el sagrario Jesucristo vivo, real, ¿sí? Presente con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. Así que, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y sobre todo, ¿qué nos dice también la Iglesia? Sí, la Eucaristía fue preanunciada desde el Antiguo Testamento. Es decir, hay muchas figuras que nos hablan ya desde el Antiguo Testamento de la Eucaristía. Una de las más importantes figuras es el maná con el que Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto, ¿sí? Es decir, y Jesucristo lo vuelve a referir
muy claramente, ¿sí? En Cafarnaún, en el capítulo 6 de San Juan, la cita bíblica, el capítulo 6 de San Juan, por excelencia, donde se nos dice sobre la Eucaristía, ¿sí? Y esa cita bíblica del maná, pues la encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el capítulo 16 de Éxodo, allí es donde encontramos cómo Dios alimenta a su pueblo con el maná, ¿sí? Aquí lo vemos, en el capítulo 16, todo el capítulo 16, pero más especialmente en el versículo 9. Dijo entonces Moisés a Aarón: ordenen a toda la comunidad de los israelitas, acercaos a Yahvé, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas cuando ellos miraron hacia el desierto. Y aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al anochecer comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Así sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campo. Y al evaporarse la capa de rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé os da por alimento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces es muy claro. Yahvé les dice: por la tarde van a comer carne, y por la mañana van a comer lo que es este pan, alimento que Yahvé te da para que te alimentes. Así es, ¿verdad? Entonces esta figura del maná es la figura, una de las figuras más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Escuche por doquier, es a Cristo a quien quiero dar a conocer. Que mi voz no deje de cantar a Jesús, quien es mi salvación. Escuche todo el mundo la palabra del Señor. Escuche lo que Cristo padeció por ti en la cruz. Locura de amor por ti, por mí, es Jesús quien se entregó. Locura de amor por ti, por mí, es el signo de la cruz. Que la paz reine en tu corazón y que tu rostro se llene de alegría, pues Jesús está en tu corazón y permanece en tu vida cada día. Escuche todo el mundo la paz. Y continuamos en su programa Formación Comunitaria, y estamos viendo lo que es el excelente, el más grande, ¿qué palabras puedo usar? La Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, el más excelente de los sacramentos, porque aquí está Jesucristo presente verdaderamente, real, sustancial, con su cuerpo, su sangre, su divinidad. Y bueno, estamos viendo algunas figuras del Antiguo Testamento, como ya nos hablaba de la Eucaristía. Hemos visto
una de las figuras más especiales del Antiguo Testamento, como el maná. Ahora vamos a ver a Melquisedec. Melquisedec es una figura, pues, algo especial porque, pues, Melquisedec aparece solamente como un rey que ofrece dones y luego ya se desaparece, no vuelve a aparecer nunca más. Y luego lo nombra el libro de Génesis, dice así, aquí, a Abraham, después de una batalla que derrotó a Abraham, y dice que a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió el encuentro a Abraham, el rey de Sodoma, en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, pues es la única ocasión que aparece Melquisedec. Luego, en la carta a los Hebreos nos habla cómo se vuelve a nombrar a Melquisedec. Y bueno, pues también tenemos los panes de la proposición, que estaban de continuo expuestos en el templo de Dios. Recordemos que era parte del sacrificio, parte de lo que se ofrecía como una ofrenda a Yahvé, y que debían de estar siempre allí. Esto lo encontramos especialmente en el capítulo 25 de Éxodo, y cómo solamente podían comerlo pues los sacerdotes. Bueno, en aquella ocasión que los comió David, ¿verdad? Pero David era algo especial. También encontramos el sacrificio de Abraham, el que iba a ofrecer a su hijo Isaac. Ya hablando de la Eucaristía como sacrificio, pues encontramos esa figura que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Eso lo encontramos en el capítulo 22 del Génesis, y eso es uno de los más grandes figuras de Jesucristo en el sacrificio. Como de verdad aquí vemos a Abraham sacrificando, o ya a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Y como todas estas figuras, desde que el Señor le dice: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, ¿sí? Sí, es el hijo, Jesucristo es el hijo único del Padre, ¿sí? Y luego se va a sacrificarlo. Tomó a su hijo Isaac y lo llevó. Luego, llegado a un punto, iba él con unos sirvientes en un burro. Deja a los sirvientes ahí, luego le dice: quédense aquí, y el muchacho y yo iremos hasta el monte y adoraremos. Luego tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, ¿sí? Y luego le dijo: vamos. Entonces Isaac lleva la leña en su espalda, semejando la imagen que cuando Jesucristo va al sacrificio también y lleva sobre su espalda la cruz, ¿sí? Y entonces, ya llegando allí, pues él iba a llevar a cabo ese sacrificio. Abraham ata a Isaac y está a punto, ¿verdad?, de sacrificarlo, cuando el ángel de Dios le dice: detente, no le hagas daño a tu hijo. Ya veo que no me has negado a tu hijo, ¿verdad? Y bueno, todo esto es la imagen de la Eucaristía. Pero vamos a ir a algo bellísimo, que es la imagen más hermosa del sacrificio del Cordero Pascual, que es precisamente, ¿sí?, el sacrificio del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, que lo encontramos en el capítulo 12 del Éxodo. Y eso nos habla claramente del sacrificio, de la sangre del Cordero Pascual, y cómo esa sangre protege a los israelitas del ángel exterminador. Y cómo toda esta figura es ya precisamente el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Es la institución de la Pascua. Recordemos un poquito que están ya después de la 9ª plaga, se anuncia ya la décima plaga, ¿sí? Recordemos, para aquellos que no están muy sobre todo familiarizados con la palabra, recordemos que Moisés es enviado
a liberar al pueblo judío que ha estado ya esclavizado por el pueblo, por el faraón, y entonces Moisés es mandado a Egipto para liberarlo. Y por supuesto que el faraón pues no lo deja ir, pues son sus esclavos, son los quienes le trabajan, y entonces empieza Dios a hacer grandes maravillas para mostrarle al faraón que es Dios verdadero y que tiene que dejar salir a su pueblo. Y le manda pues 9 plagas que son las langostas, las tinieblas, los mosquitos, los tábanos y varias plagas. Pero ya el corazón del faraón se endurece y se endurece cada momento más, hasta que llega el momento entonces que le anuncia Dios a Moisés que va a mandar la 10ª plaga. Y entonces empieza a preparar lo que va a llevarse a cabo, ¿sí? Entonces él le dice así Yahvé a Moisés: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decir, y ya le empieza a decir, dice que tome una res de ganado menor, ¿sí? Y si la familia es muy pequeña, traerá a su vecino, ¿sí? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, ¿sí? Luego dice, lo inmolarán entre 2 luces, precisamente como fue inmolado Jesucristo, ¿sí? Lo inmolarán entre 2 luces. Dice, luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, lo comerán asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comerán crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemarán. Y le dice, han de comer todo esto, ¿cómo? Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano. Es decir, listos para salir, porque era el momento en que iban a ser liberados del pueblo de Egipto, ¿sí? Coman deprisa, es Pascua, es el paso del Señor, ¿sí? Yo pasaré esa noche, por eso es Pascua, porque pasará el Señor, pasará a unos para exterminarles y a otros para protegerlos. Dice, yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo Yahvé, ¿sí? Y la sangre será vuestra señal en las casas donde moren. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este día será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé. De generación en generación decretaréis que sea fiesta para siempre. Esta palabra resuena así como para siempre, pues todavía estamos celebrando. Todavía estamos celebrando esa Pascua, es la Eucaristía, ni más ni menos. Todas estas figuras nos está hablando de la Eucaristía, ¿sí? Es un cordero sin mancha, Jesucristo, el cordero sin mancha. Será inmolado, será sacrificado, y su sangre se untará en las jambas y los dinteles de la casa para protección, ¿sí? Entonces está el sacrificio y está la protección de la sangre. Y entonces dice que el ángel va a pasar. Hay una película, ustedes yo creo que la han visto, lo que es Los 10 Mandamientos. Sí, esa película ya antigua. Y está muy bien hecha, es una película, es un clásico definitivamente, ¿verdad? Se ve cómo va entrando una nube, como adentrándose una nube como de muerte, y va matando, es decir, se van muriendo lo que son los primogénitos, tanto del faraón. El faraón también tiene primogénito. Entonces en cada casa, pues por supuesto de los egipcios había llanto, había dolor, porque el primogénito de allí estaba muerto. Y el primogénito de su ganado, el primogénito de todos sus animales estaba muerto. Imagínense cuánto muerto, cuánto exterminio de ellos. Y sin embargo, los israelitas estaban protegidos. Ninguno de ellos pereció. La sangre de ese cordero los protegía. Y dirá
dirá San Pablo, ¿esa sangre tenía acaso poder? ¿Qué sangre es esa que tiene tanto poder? Pues es la figura de la sangre de Cristo, por supuesto. Entonces esa figura de la Eucaristía es tan perfecta, tan hermosa. Pero bueno, vamos a continuar después de esta pausa en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. De majestad, la Virgen María va, los ángeles la reciben y comienzan a cantar. Coronada de majestad, la Virgen María va, los ángeles la reciben y comienzan a cantar. Ella es la esclava del Señor, la madre del Salvador, María. A vivir siempre en oración, meditando la palabra y guardándola en su corazón. Ella es la esclava del Señor, coronada de majestad, María, María. Ella es la reina de la creación, la fiel sierva del Señor, María, María, la madre de Jesús. Ella fue sierva, ella fue esclava, la fiel discípula de Dios. Ella fue sierva, ella fue esclava. Y continuamos con ustedes en este su programa Formación Comunitaria y estamos viendo la Eucaristía. Bueno, para aquellos que nos acaban de sintonizar, hemos estado viendo un poquito de apologética, pero muy así, muy someramente, ¿verdad? Solamente tratando de contestar algunas preguntas que nos hacen muy continuamente los hermanos de otras denominaciones. Y bueno, pues ahorita estamos viendo los sacramentos, porque nosotros en la Iglesia Católica, nosotros los cristianos católicos tenemos 7 sacramentos, ¿verdad? Porque ellos nada más tienen bautismo. Algunos creo que tienen la Cena del Señor, pero como sacramento jamás, ¿verdad? Solamente como un ritual, dan un pedacito de pan, algo así. No estoy muy segura en eso, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que saber qué es exactamente este sacramento por excelencia, el más grande, el más sublime de los sacramentos, de donde emanan todos los otros sacramentos y hacia él convergen todos los demás, ¿verdad? Entonces, el sacramento de la Eucaristía, pues como vemos, es el más sublime de los sacramentos, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto algunas figuras del Antiguo Testamento de este sacramento. Ya vimos lo que el maná, el alimento con el cual alimentó Dios a su pueblo, la figura de Melquisedec, una figura misteriosísima, aparece solamente como un rey de Salem, ¿verdad? Y luego desaparece, nunca más se vuelve a hablar en la palabra de Melquisedec.
Ya San Pablo lo vuelve a nombrar en el Nuevo Testamento. También vimos el sacrificio de Abraham, el sacrificio que iba a ser de su hijo Isaac, ¿sí? Y como también es figura del sacrificio de Jesucristo. Y estamos viendo pues esta cita bíblica que es bellísima, lo que es la Pascua que está en el capítulo 12 del Éxodo, como es ya la 10ª plaga. Y ya con esta plaga pues el faraón va a dejar salir a los egipcios. Y bueno, pues estamos a punto de nosotros celebrar nuevamente esta gran fiesta, la fiesta por excelencia, la Pascua. Y pues sigue diciendo así como todas las indicaciones que les dio Dios a los egipcios. Y es bellísimo, dice cómo tenían que untar en las jambas y en los dinteles de las puertas la sangre de ese cordero sin mancha, ¿sí? Que había sido sacrificado. Y cómo el ángel exterminador pasaría por medio de sus casas, y cuando esa sangre estuviera en la casa de los israelitas, él no iba a exterminar a los israelitas, ¿sí? Lo dice así claramente: Yahvé pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las 2 jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puesta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir, ¿sí? Es decir, no debían de salir de sus casas, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta sangre los preservó. Y imagínense, esa sangre está en mis labios. Esa sangre está cuando tú comulgas, cuando yo comulgo, sobre todo, ¿verdad? A mí me encanta cuando comulgamos en las 2 especies. Me encanta, ¿sí? Es decir, está mi boca llena de la sangre de Cristo. Y yo me pongo a pensar, si en ese tiempo el ángel exterminador temblaba al ver esa sangre y pasaba de largo y no les hacía nada a los israelitas. Imagínense el maligno al ver la sangre de Cristo en la boca de todos los cristianos católicos, al ver en su corazón, en su ser esa sangre, porque es real, yo la recibo día con día. Oigan, pues en mi fe debo de tener esa fe que tiembla y se va. Pero debo de tener yo de creerlo y de verdad vivir cada comunión. Si yo en la mañana decía: Señor, prepárame para recibir esa comunión, que no sea que me acostumbre a recibirte. Dame la gracia de verdad de prepararme debidamente, de recibirte dignamente en mi corazón, de saber qué es lo que yo estoy recibiendo. Qué triste es acostumbrarse a recibir a Jesús, al Todopoderoso, ¿sí? Recibirlo y que no pase nada en tu vida, ¿sí? Que pases y vayas volteando a ver quién está, y que no te pongas después de comulgar un momento a darle gracias a Dios Todopoderoso, que ya está en ti y que es real su presencia, ¿verdad? Entonces, pues nos falta muchísimo nosotros hacer conciencia de lo que recibimos realmente en la comunión. Si aquí estos israelitas, ¿verdad? Fueron preservados. Y bueno, pues aquí también vemos lo que es, aquí nacen los primogénitos. También explicábamos, aquí un poquito hago este paréntesis, cuando explicamos cuando María dice que tuvo más hijos, porque San Mateo dice que tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales. Y explicábamos cómo se refería al hijo primogénito. Y aquí vemos cómo los primogénitos fueron, ¿sí? Es decir, fueron consagrados a Yahvé al fin de ser preservados de la muerte. Lo vemos en el capítulo 11. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra del cananeo, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen a Yahvé. Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos, y cuando el día de mañana tus hijos te pregunten,
¿Qué significa esto? Le dirás. Con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de servidumbre. Como Faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso sacrifico a Yahvé todo macho. Por eso sacrifico, a Yahvé todo macho, que abre el seno materno y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será señal en tu mano como insignia ante tus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, realmente los primogénitos que Dios preservó de los israelitas era porque pertenecían a Yahvé. Jesucristo pertenecía a Yahvé, bueno, aparte de que es Dios, ¿verdad? Pero era primogénito. Todos los primogénitos, como pertenecían a Yahvé, tenían que ser sacrificados. Pero para evitar sacrificar, por ejemplo, a los hijos, entonces los cambiaban por una res, o los cambiaban por una ovejita, y entonces en vez de sacrificar al hijo primogénito, que debían de sacrificarlo, sacrificaban a la ovejita, ¿sí? Y, por ejemplo, a uno, también los primogénitos de los burros, dice que también eran consagrados, pero esos no se podían sacrificar. Esos, dice, los cambiarás, es decir, todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero. Igual, lo tenían que cambiar, que te cambie el burro por el cordero, y en vez de sacrificar el burro, te sacrificó el cordero, ¿sí? Pero si yo no tenía para comprar un cordero, entonces el primogénito del burro tenía que matarlo, desnucarlo. Y hay una escena muy especial, ¿verdad?, en la película de la Pasión. ¿Cómo recuerdan cuando se va a matar Judas? Se encuentra a un asno ya todo putrefacto, es decir, que lo han desnucado, seguramente que lo colgaron y lo dejaron caer, ¿verdad? Y como con ese mismo hilo es como se cuelga Judas, pero es lo que estaban llevando a cabo. Todo asno, si no era rescatado, tenía que ser desnucado, y todos los demás ganado tenía que ser sacrificado a Yahvé. Por eso precisamente va María y José y llevan un par de tórtolas o 2 palomas para rescatar a Jesucristo, rescatar a Jesús, porque él era primogénito, tenían que rescatarlo. Entonces, cuando Mateo se refiere a Jesús, que María tomó a su primogénito y lo puso, lo envolvió en pañales, se refiere no a su primer hijo de muchos, se refiere al primogénito que era consagrado a Yahvé, ¿sí? Entonces aquí encontramos el sentido de la progenitura, que es muy importante para el pueblo de Israel, que era muy importante para el pueblo de Israel. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Que Dios te ofrece es vida eterna para siempre. No quieras ganar el mundo porque tú te perderás. No te afanes en buscar porque
que todo es vanidad. Busca a Jesús, busca a Jesús. Abre hoy tu corazón al amor que Dios te ofrece. Déjale llegar a ti, déjale hoy que te renueve. No te apartes de Jesús, Él es toda tu riqueza. Esta vida pasará, solo Dios se quedará. Busca a Jesús, busca. Y bueno, pues ya estamos con ustedes en este último bloque. Y bueno, tenemos varios avisos muy importantes. Nos piden que pidamos esto como un servicio a todos aquellos que nos están escuchando, hablando de dar sangre. A mí me gustaba mucho cuando estaba joven donar sangre. No sé, me sentía bien, me sentía así como que, ay, pues estoy donando algo muy personal, ¿verdad? A lo mejor tú donas algo y donas dinero y donas comida, pero cuando donas algo, yo me sentía muy bien, me sentía, no sé, sentía bonito de regalar algo de mí, de mi persona, una necesitada, y siempre me ofrecía yo para donar sangre, y gracias a Dios siempre estaba bien para donar sangre. Entonces yo siempre que había alguna oportunidad de donar, yo siempre lo hacía. Pues ahora no, pues yo creo que ya no puedo, no sé, ¿verdad? Ya por la edad no creo que pueda, no por alguna enfermedad, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, bueno, la doctora Leticia Becerra nos pide una ayuda muy especial. Pide 6 donadores de cualquier tipo de sangre, porque su hermano, pues, sufrió un accidente, su hermano José de Jesús Becerra, y él está esperando 6 donadores de cualquier tipo de sangre. Así que, por favor, usted, si puede, pues, sobre todo varones, ¿verdad? Varones, háganlo como, pues, una ayuda muy especial para alguien que está muy necesitado. Ahorita en el año de la misericordia podemos decir, pues bueno, a lo mejor yo no tengo muchas cosas que regalar, pero puedo donar, ¿verdad? Algo que es muy, 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 muy mío, que es mi sangre, ¿verdad? Y debe de ir al Hospital General de 7 a 8 de la mañana. Allí nada más tiene que decir que es para el paciente José de Jesús Becerra. Y de 8 de la mañana en el Hospital General a 7º piso, allí puede ir para donar la sangre. Y la doctora, como es doctora, ella sugiere que antes pues hayamos tomado al menos unos 600 mililitros de suero, o agua, soda. ¿Soda pueden tomar? Ay, no sé. Creo que necesitan de ir en ayunas, pero agua, yo creo. Antes para que estén bien hidratados, ¿sí? Así que pues vayamos esto. También, bueno, tenemos el aviso de lo que tenemos ya en puerta, que es la Marcha por la Vida, la Paz y la Misericordia. Y esta vez tenemos que gritarle al mundo que estamos en contra de la muerte, ¿de qué? De la violencia, de los secuestros. Es un decirle a todo el mundo, estamos unidos. Yo creo que lo hemos demostrado ahora con la venida del Papa, ¿verdad? A mí me gustó mucho una frase que dijeron, estaban transmitiendo en Michoacán, en una de las transmisiones. Dijeron, es que Michoacán se ha llenado de gente cristiana, gente católica, que han vuelto las calles de Michoacán, de Morelia, a estar contentos. La gente vuelve a ver esperanza en este pueblo que está tan de verdad herido por la violencia. Hemos vuelto a tomar lo que es Morelia, los cristianos, los católicos, hemos vuelto a tomar Morelia. Bueno, pues hay que tomar, hay que movernos, hay que de verdad levantarnos, y así, no con violencia, porque la violencia solamente engendra violencia, ¿verdad? Sino decir, mira, somos muchos que estamos en contra de la muerte, en contra del aborto, en contra de la violencia, y estamos en pro de la misericordia. Entonces va a ser una oportunidad muy especial para que juntos, como cristianos católicos, pues vayamos. Entonces, con la ayuda de Dios y con su ayuda, ¿verdad? Que podamos seguir pagando, vamos a estar nosotros aquí transmitiendo desde Koinonia Radio. Es el próximo 30 de marzo. Comenzamos a las 8:30. Vamos a tener que estar ya a las 8:30 en el Extoreo, en la calle Santa María allí inicia.
y concluye este año en el auditorio municipal. Casi siempre todos los años habíamos concluido, bueno, en algunos otros años habíamos concluido en otra parte, pero ahora vamos a concluir en el auditorio municipal, donde habrá una misa presidida por nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Se pide que asistamos con playeras blancas y globos blancos, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos lo que es el desayuno por Radio Koinonia, y pues va a estar bien padre. ¿Por qué? Porque el padre Israel nos va a contar de su propia voz y su propia experiencia, todo lo que vivió con el Santo Padre, toda esa experiencia, ¿verdad? No solamente personal, sino lo que vio por estar en los medios de comunicación, todo lo que se ha suscitado, el ambiente, los comentarios, los ambientes, cómo han cambiado después de esta visita de Santo Padre. Así que, pues va a estar súper bien. Entonces los esperamos en el restaurante La Escondida este próximo 5 de marzo, ¿verdad? Para estar allí juntos, escuchando al Padre Israel Ángeles Gil, y que nos va a contar de viva voz toda su experiencia de esta visita del Santo Padre. Pues bueno, ya casi terminamos, nada más para terminar un poquito, haciendo una pequeña sinopsis de lo que hemos visto. Estamos viendo las figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, y hemos visto la figura por excelencia, que es la Pascua, ¿sí? En el Éxodo 12, como el Señor manda que se lleve a cabo lo que es este sacrificio, y que es la figura por excelencia del sacrificio de Jesús. Entonces ya desde el Antiguo Testamento se nos venía preparando para que ya en el Nuevo Testamento nosotros tengamos ya lo que es el culmen, ¿sí? Antes era la figura, ahora es la realidad. Tú y yo podemos acercarnos a comer ese cordero que ha sido inmolado por nosotros. Ese sacrificio es real. Y no para, porque en el Antiguo Testamento ya se veía, ya se decía que era un sacrificio para siempre, ¿sí? El profeta Malaquías, hablando de las impurezas de los sacrificios de la ley antigua, puso en boca de Dios este anuncio del sacrificio de la nueva ley. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece a mi nombre una oblación pura. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes. Es decir, desde que amanece hasta que oscurece. Pero aquí hay la situación. Aquí está amaneciendo y luego cuando está amaneciendo aquí está oscureciendo en otras partes. Termina el sacrificio allá y empieza aquí. Cuando está oscureciendo aquí, está amaneciendo en otras partes. Termina aquí el sacrificio y está comenzando allá. Es decir, que ese es un sacrificio perpetuo. No para. Y no debe de parar. El día que pare ese sacrificio, no sé, algunos estudiosos dicen que precisamente, dice aquí, hablando de ese sacrificio, Daniel, que cuando pare el sacrificio perpetuo es cuando va a dar cabida al malo, es decir, al anticristo. ¿Quién sabe, verdad? Pero el día que pare ese sacrificio perpetuo, seguramente que será el fin del mundo. Así que no debe de parar. Debemos de orar para que siempre haya sacerdotes y que siempre tengamos la gracia de ese sacrificio perpetuo, ¿sí? Pues hemos llegado al final de su programa Formación Comunitaria. Les recordamos que estamos pidiendo 6 unidades de sangre, ¿verdad? Para persona, José Jesús Becerra, que debemos de ir al Hospital General para donarlo de cualquier tipo de sangre. Pues les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.
Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo. Las preguntas, hemos tratado de contestar preguntas como ¿dónde están las bases bíblicas del purgatorio? ¿Por qué en la Iglesia Católica enseñamos que existe el purgatorio? ¿En qué nos basamos? Pero en la palabra. Claro, pues por supuesto que también en el catecismo. Pero es tratando de dar como una herramienta a aquellas personas que los hermanos de otras denominaciones, especialmente, pues hay que decirlo, ¿verdad? Les preguntan y no tienen la respuesta. Y la respuesta está, y la respuesta se debe de conocer. ¿Para qué? Primeramente para dar razón de nuestra fe. Como dice San Pedro, hay que dar razón de nuestra fe. Pero también para yo estar convencida, porque les digo una cosa, logran de verdad poner en duda nuestras creencias, nuestras bases de nuestra Iglesia Católica. Logran poner duda, ¿sí? Es decir, llegan y les dicen, a ver, ¿por qué? Porque así, a ver, ¿cómo le dice usted y me lo han platicado? Sí, a ver, ¿usted cómo le dice a su ministro que está ahí en su templo? Pues es el padrecito. Padrecito, a ver, vamos a ver en la palabra de Dios. Mire, precisamente aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, nos dice que a nadie en la tierra debemos de llamar padres, ¿sí? Y entonces las personas dicen, es cierto, aquí está bien claro, entonces ¿por qué llamamos padres a los padres? ¿Verdad? Y así cada... Que sataniza la Señor de la opresión del pecado. Yo quiero escapar y ser libre hasta la eternidad. Yo quiero escapar y ser libre hasta la eternidad. Cuanto más alto volamos, más lejos podemos ver, conocer la verdad del amor, entender, amar a Cristo en la cruz. Conocer la verdad del amor, entender, amar a Cristo en la cruz. Cantarle siempre al Señor, por toda mi vida cantar. Mi boca no cesará de alabar la grandeza de mi Dios. Mi boca no cesará de alabar la grandeza de mi Dios. Escapa con paz. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Este programa estamos viendo un poquito, ¿verdad? Sí, solamente contestando algunas preguntas sobre apologética, defensa de la fe. Y bueno, pues hemos contestado una de esas preguntas. Decimos, hay que tener una respuesta. Hay que tener una respuesta. Por cierto que eso no lo hemos tocado. Bueno, pues otro tema para verlo aquí en estos programas, ¿verdad? Porque llamamos padres, realmente son presbíteros o sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, también porque llamamos padres, eso sí ya más claramente dicho, porque entonces llamamos padres a nuestros padres, a quienes nos engendraron, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a tratar de explicarlo. Ahorita estamos viendo lo que son los sacramentos. Los sacramentos, porque nosotros tenemos 7 sacramentos y porque en las otras iglesias pues hay algunos que no son sacramentos, pero son los rituales, y cuál es el sentido de sus rituales de ellos, de algunas iglesias, de otras denominaciones, y cuál es el sentido del sacramento, no del ritual, del sacramento que nosotros vivimos aquí en la Iglesia Católica. Y hemos estado viendo pues lo que es los primeros sacramentos, que es el bautismo. Vimos también por qué nosotros aquí en la Iglesia Católica se bautizan los niños desde pequeños. ¿Por qué nos dicen, pero si Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? ¿Sí? Entonces todo esto ya dimos una respuesta. Acabamos de terminar lo que es la confirmación, porque el sacramento... En comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios.
Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Escapa como un pájaro al cielo en busca de nuevos horizontes, siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. De la confirmación, ¿sí? Porque la confirmación es algo que los otros de otras denominaciones no tienen, porque nosotros sí lo tenemos. Hemos dado respuesta a todo esto con las citas bíblicas que en nuestra iglesia en eso se basa. Y ahora vamos a empezar con lo que es el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Es decir, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies del pan y del vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Eso es la Eucaristía, ¿sí? Y de verdad, sabiéndolo, viviéndolo, experimentando la presencia real, no hay, estas palabras, aunque están tan completas, ¿verdad? No siquiera logran alcanzar todo lo que es la Eucaristía. Es Jesús mismo, y cuando tú dices Jesús mismo está aquí, ya no hay palabras. Simplemente es dejarte envolver por la presencia de Jesucristo. Entonces, el sacramento por excelencia es el sacramento de la Eucaristía, porque todos los demás sacramentos pues nos dan